Un elemento constructivo muy común, las vigas. Son elementos alargados, como bien sabemos, suelen estar apoyados en diversos puntos, algunas veces solo en sus extremos. Existen diversos tipos de apoyos para las vigas y eso se define en el cálculo estructural, en el análisis estructural. Existen vigas de hormigón armado, vigas de hormigón pretensado. Tenemos acá algunas imágenes. Generalmente la sección es rectangular, pero también hay otras secciones, como podemos apreciar acá. Y también existen vigas de acero, perfiles de acero. Fíjense, estos están empernados en sus apoyos. Acá tenemos unas vigas de madera también sujetadas con piezas especiales a las que se empernan. Y bueno, en general entonces el estudio de las vigas de hormigón armado, que es el caso más común en la construcción de edificios, y lo vamos a analizar ahora, haciendo primeramente una selección de los tipos de vigas, ya que hay una variedad que tienen bastante que ver con los sistemas constructivos que se apoyan. En general las vigas pueden ser de un solo tramo o de varios tramos, pero entre apoyos tienen un vacío. Las vigas que entre apoyos tienen un vacío en el momento que se las construye, las vamos a llamar vigas dintel. No, esto no implica que necesariamente después de que se las construya el espacio que queda debajo de ellas se mantenga vacío, ¿no es cierto? No quiere decir. Pero constructivamente, en el momento que se construyen, cuando se hace el encofrado o el molde de la viga, necesitamos poner apoyos debajo de él, puesto que no hay, como había dicho, es un espacio vacío. A eso le llamamos vigas dintel. La palabra dintel también se usa para referirnos a la parte superior de los vanos o espacios abiertos que existen en los edificios, por ejemplo, las puertas, las ventanas, ¿no es cierto? Y también algunas veces se colocan vigas especiales que se llaman dinteles, solamente para soportar las cargas que están justamente encima de esos vacíos, que son las puertas y las ventanas y otros casos. Por otro lado, una particularidad de las vigas puede ser cuando éstas tienen una relación entre la altura y el ancho muy grande, es decir, que se las ve como vigas altas. Hay un par de particularidades constructivas, o quizás más, y por eso las diferenciamos de las anteriores, solamente por aspectos constructivos. Funcionalmente trabajan de la misma manera. Luego, en el caso constructivo también, y en el diseño, ¿sí? Influye en el diseño. Tenemos aquellas vigas que se vacían junto con las losas adyacentes. Sabemos que las losas por lo general se apoyan en las vigas. Entonces, constructivamente tenemos dos opciones. Primero hacer las vigas y después hacer las losas. O también hacer simultáneamente ambas cosas. Entonces, a las vigas resultantes, cuando se construyen simultáneamente con las losas, le vamos a llamar vigas con losas. Tiene la particularidad de que la parte que ocupa la losa se la considera como parte de la altura de la viga, entonces también tiene mucho que ver con el diseño e inclusive se aprovecha en algo el ancho, se aumenta el ancho funcional de la viga aprovechando que tenemos una losa adyacente, en ambos lados o a un solo lado, depende del caso. Luego tenemos otro caso que constructivamente también es diferente de aquellas vigas que cuando se construyen tienen un muro debajo, es decir, que se las construye directamente sobre muros. Sí, hay casos en que simplemente esto se lo hace por comodidad constructiva cuando ya el muro está hecho, o también el caso de los encadenados, ¿no es cierto?, que en nuestro medio se utilizan bastante, que son vigas que se colocan encima de los muros, particularmente en los pequeños edificios que son de una planta o un máximo de dos, y que no tienen columnas, entonces directamente la cubierta está sentada sobre los muros, y en estos muros se coloca una viga, ¿verdad? Preferentemente a la altura del dintel de puertas y ventanas, que se le suele llamar viga cadena. Luego tenemos las vigas planas, que se llaman así porque su altura no sobresale de las losas. Es un caso de vigas
inmersas en las losas, es decir, que son vigas que tienen la misma altura que las losas. A estas les vamos a llamar vigas planas. Después otro caso son las vigas invertidas, cuando la viga en vez de sobresalir al lado de abajo de la losa, sobresale más bien al lado de arriba. Entonces, estos serían los casos, ¿sí? Voy a hacer una pequeña corrección acá. El texto. Entonces, ahora vamos a ver, una vez que hemos descrito los tipos de vigas, repitiendo entonces vigas dintel, vigas altas, vigas con losas, vigas sobre muros y vigas planas y vigas invertidas, vamos a hacer ahora una descripción de cada caso, El caso más común, las vigas dintel, como siempre en todo elemento que se construye, el primer paso, el replanteo. Para el replanteo de vigas es importante el eje, ¿verdad? El hilo, es un hilo que representa el eje de la viga por lo general. Puede que la viga esté simétricamente en relación al hilo, o puede que no, pero en general sí. Y también es importante la altura, ¿verdad? O sea, el nivel, el nivel. Entonces, una vez que se tiene definido el hilo y el hilo de la línea de la viga y el nivel, entonces podemos proceder a su construcción. Luego tenemos el encofrado, que como ya hemos aclarado, el encofrado tiene dos partes. Uno es el molde, que da la forma al elemento. En este caso, como la viga es un elemento alargado, aquí tenemos en la imagen derecha, es un cajón, ¿no es cierto? Es un cajón que tiene dos paredes laterales y una base, que no se ve en la imagen, pero es una base que se le llama fondo, justamente. Y como podemos ver, el cajón está formado por tableros laterales. Tableros porque están formados por varias tablas. Acá la imagen elegida no es tan académica que digamos, porque es un tablero que tiene costillas irregulares. Fíjense, está bastante gruesa, aquí casi ni se nota, no hay separación uniforme entre las costillas. No se sabe si al otro lado hay costillas o no, por lo menos en la imagen no se aprecia, pero sí se ve las tablas que forman el tablero lateral y también se ve que hay dos tableros laterales y existe obviamente un tablero de fondo para que ahí se asiente el hormigón y no se caiga, ¿no? Acá en cambio en la imagen de la derecha tenemos un caso de vigas con losa, ¿verdad? O sea, no le viene al tipo de viga que estamos hablando, la imagen no coincide, pero está acá sí, ¿no? Se ve cómo está el tablero de fondo ya colocado, apoyado sobre algunos elementos para que lo sostengan. Obviamente este tablero mantiene el nivel y la línea previo al replanteo y encima está colocada la armadura. Posteriormente pondrán los tableros laterales. Fíjense que es un caso distinto en ambas imágenes. En este caso ya está la armadura y después se ponen los tableros laterales y en este caso ya están los tableros laterales y todavía no han colocado la armadura y se la puede introducir obviamente en el espacio que queda acá. También podemos apreciar en ambos casos que los apoyos, ¿no? Porque para poder poner este tablerito se han tenido que poner algunos apoyos. Y esta viga, fíjense, esta viga es diferente de las otras, ¿no? Porque estas otras están sobre muro. Aquí tenemos una viga sobre muro, ¿no es cierto? Acá. Esta no se nota exactamente qué tipo de viga es. Y en la imagen de la derecha tenemos algunos apoyos que han utilizado para poner el encofrado. Y también hay otras vigas que ya están vaciadas ahí al fondo y también se ve otros tramos aquí al fondo a la derecha donde está apoyada sobre el muro, ¿no? Entonces la construcción de edificios siempre nos da muchas variantes y el constructor hace las adaptaciones necesarias. Entonces los tableros, perdón, los cajones o moldes tienen dos tableros laterales y un tablero de fondo. El tablero de fondo es muy importante porque nos da la linealidad y el ancho constante de que la viga debe tener. Y estos tableros se clavan por fuera al canto del tablero de fondo. Normalmente no se recomienda meter los clavos totalmente por las razones que hemos explicado, para sacar fácilmente los tableros cuando se desee desarmar el cajón.
Por otro lado, tenemos la estructura de soporte de las vigas y hemos visto que el cajón es bastante sencillo. La estructura de soporte por lo general está formada por una base de apoyo, ya que hemos dicho que es una viga de Intel, entonces tiene un vacío abajo. Acá vemos una hilera de puntales colocados debajo del tablero de fondo. Este es el tablero de fondo, que es lo primero que se coloca y se apoya cada cierto espacio sobre unos puntales. Fíjense que los puntales tienen además esta estructura en su parte superior, se llama cabezal. Entonces estos son cabezales con puntales. El cabezal está formado por un travesaño, que es esta pieza horizontal que estamos viendo, y ese travesaño se apoya directamente sobre el puntal. Y como medida de unión, tiene acá una piecita, una tablita, porque que admite que se clave por encima y se unan las dos piezas, y tiene una tablita similar del otro lado. Entonces son dos piezas que se llaman bridas, bridas, B-R-I-D-A. Entonces tenemos el travesaño apoyado sobre el puntal, pero obviamente esto no tiene estabilidad porque es un apoyo relativo casi en la parte central y por lo tanto se utilizan dos piezas diagonales, como se pueden ver, una colocada por este lado, por esta cara y otra por la cara posterior, ¿no es cierto? Para poderlas clavar directamente se las clava en el puntal y en el travesaño. A estas piezas se les llama tornapuntas, aunque si ustedes ven la literatura y las imágenes que existen en internet y otros libros, etcétera, van a ver que son diferentes nombres. En realidad no interesa mucho el nombre, sino la función que cumplen, ¿verdad? Acá las tornapuntas tienen la función de estabilizar el travesaño, o sea, con estos apoyos el travesaño se mantiene horizontal y además puede soportar las cargas que están encima. Estas cargas se transmiten al puntal y el puntal a su vez las transmite al suelo. Y acá, como podemos ver, existe una tabla al final de toda la estructura. Es una tabla que se le suele llamar solera y que tiene por objeto evitar el punzonamiento, ¿no es cierto? Porque como el puntal es un elemento delgado, esbelto, y lo apoyamos directamente en el suelo, si es que estamos en planta baja, por ejemplo, entonces las cargas que estén encima lo van a ir introduciendo en el suelo. Entonces lo que hacemos es apoyarlo en una solera de manera que la superficie de apoyo sea más grande y la presión disminuya, por lo tanto no hay forma de que el pilote, o perdón, el puntal se introduzca en el suelo. Y entre la solera y el pilote vemos dos piecitas dos piezas que se llaman cuñas, ¿verdad? Y que si me miran un poquito, verán, son dos elementos que trabajan como es diagonal la unión. Entonces, si se abre, baja el puntal y si se cierran, si se juntan, sube el puntal. Entonces, sirven justamente para regular la altura del puntal cuando ya se está haciendo el ajuste milimétrico, digamos, del replanteo, ¿no es cierto? No es fácil poner los puntales exactamente a la misma altura todos y del mismo tamaño, puesto que si estamos trabajando sobre el suelo, por ejemplo, tenemos desigualdades en el suelo, y si estamos trabajando sobre una losa de hormigón, lo mismo, aunque ustedes no lo crean, tenemos desigualdades, por lo tanto la viga no estaría apoyada sobre un plano uniforme. Entonces esas pequeñas desigualdades se las corrige con estas cuñas que son una especie de regulador de la altura del puntal. Una vez que ya se chequea, cuando ya está todo construido, se verifica el nivel, entonces estas cuñas se clavan una contra otra de modo que no se puedan separar y quede estable el sistema. Por otro lado, también podemos observar que como los puntales son piezas alargadas y esbeltas, se pueden deformar lateralmente. Entonces vemos de que aquí se colocan flechas, ¿no es cierto? Flechas. Esta pieza, por ejemplo, que vemos que está completa, impide que el puntal se deforme en esa dirección, ¿no es cierto? Tanto para este lado como para el otro, lo mismo el otro puntal. Es decir, se ayudan entre ellos. Y estas otras piezas que se ven cortadas por razones del dibujo, arriostran o evitan la deformación lateral del puntal del puntal en la otra dirección.
Por otro lado, podemos ver que el cajón que está sentado encima del travesaño y de los travesaños, porque hay un puntal, otro puntal y así sucesivamente, como podemos ver acá, y este tablero está clavado en esos travesaños y se fijan los laterales. Los laterales están clavados al tablero de fondo por fuera, pero no tienen una resistencia suficiente, ¿no es cierto? Si metemos aquí el hormigón y hay una presión lateral hacia los lados, los tableros laterales se pueden separar. Entonces, fíjense que aquí hay una pieza larga, está clavada en los travesaños y que impide que el tablero en su parte inferior se recorra, ¿verdad? Por la presión que puede haber adentro y por lo tanto es un apoyo fijo que impide que el tablero se abra. Entonces es un refuerzo lateral importante. Por razones de dibujo, solamente para que se pueda ver esta pieza, solamente han puesto a este lado esta pieza, al otro lado solamente se ve la punta, pero también en el lado izquierdo podemos apreciar que han colocado una pieza diagonal, ¿no es cierto? Es una flecha que impedirá que el cajón, el tablero lateral del cajón se abra, ¿no es cierto? Porque esta pieza de aquí abajo que le he llamado larguero, que le llamamos larguero, la de abajo, impide que el cajón se abra por abajo. Pero arriba no tenemos nada que lo soporte, por lo tanto, esta pieza impide que el cajón se incline o se abra en la parte del superior. Podemos hacer lo mismo a este lado, o también se da el caso de que las vigas sobre losa, por ejemplo, las vigas con losa, a este lado va a venir una losa, entonces este lado es más alto que este otro. Este, también se puede observar, no sé si lo llegan a ver, aquí al lado izquierdo hay una pieza larga, un larguero también superior, que está uniendo las costillas de arriba, ¿sí? Esta pieza sirve para colocar los separadores que no se ven en esta figura. Los separadores son piezas transversales al cajón que por arriba, como su nombre lo indica, por arriba impiden que los tableros del cajón se abran o se cierren, por eso se llaman separadores. Con eso habríamos descrito por completo, ¿sí?, la estructura de soporte del caso de las vigas de dintel que se apoyan directamente sobre estos soportes. Por supuesto que una vez que todo está construido se tiene que verificar y se tiene que fijar todo para que no se mueva, ¿verdad? Y soporte perfectamente el peso del hormigón que se va a colocar ahí y todas las presiones que hayan durante el trabajo. Acá tenemos una imagen un poco más clara, ¿no es cierto? Se observa el puntal, son puntales aserrados. En nuestro medio se suelen usar puntales rollizos, ¿no es cierto? Aquí están las tornapuntas. En este caso, fíjense, están clavadas ambas del mismo lado, de la misma cara, por eso están clavadas en distintas alturas, la parte de abajo en distintas alturas. Hay diversidad de formas de hacerlo, ¿no? Pero creo que la que hemos visto arriba se ve mejor, ¿no? Se ve mejor esta, es más simétrica, si se quiere. En cambio, acá no se aprecia mucho esa cualidad. Y también el extremo de las tornapuntas podría ser más abierto, ¿no es cierto? Lo cual le daría más estabilidad todavía. En fin, son observaciones. Podemos ver que el cajón en la parte de abajo está formado no por una tabla, sino por varias. Y probablemente esa línea negra que vemos probablemente es una base adicional del cajón de la viga. Luego tenemos los tableros laterales. Parece ser que es de tablero prefabricado, porque no se notan las divisiones de las vigas, o perdón, de las tablas. Acá se ven las costillas y se ven también las flechas, ¿no es cierto? Estabilizadoras, las flechas. Se puede ver que estas flechas están clavadas en los travesaños, en la esquina de los travesaños, ¿no es cierto? Esa es una técnica que ellos aplican, no estoy muy de acuerdo porque nos obliga a que usemos estas flechas una por cada cabezal. Y puede ser en alguna parte necesario poner más y no tenemos dónde clavarla. Por eso se recomienda más bien poner un larguero aquí en el extremo de los travesaños para que en cualquier parte podamos clavar las flechas y usarlas donde haga falta, no tener esa limitación. Acá podemos observar lo mismo que hemos dicho, ¿no es cierto? Este es el larguero que les mencionaba, fíjense, este es el larguero.
para la parte superior. También podríamos tener otro aquí abajo para lo que les acabo de mencionar, de tener un lugar continuo donde poder clavar nuestras flechas. Acá en esta foto de la derecha se nota un poquito las puntas de unas piezas, fíjense, en la parte de arriba. Esos son los separadores, ¿sí? Aquí no hay separadores, probablemente porque van a armar losas lados, aunque debería no, porque la altura es pareja de ambos tableros laterales, ¿no es cierto? No están usando separadores acá, probablemente solamente se están ateniendo a estas flechas que van a mantener la linealidad y el espacio constante de la separación entre tableros eh, verticales. Las armaduras, como bien sabemos, en las vigas son de dos tipos: la armadura longitudinal, que va a lo largo de la viga, no necesariamente en todo el largo, y la armadura transversal, que está formada por los estribos. En general, las armaduras en una viga se considera que absorben los esfuerzos de tracción causados por los momentos flectores que actúan sobre el tramo de viga que estamos considerando. Sabemos bien que la distribución del acero es función del acero longitudinal, sobre todo, es función de los momentos flectores. Aquí tenemos un caso común, perdón, de una viga continua, los momentos negativos, los momentos positivos. Las armaduras que se colocan arriba de la viga son para absorber los esfuerzos de tracción causados por los momentos negativos, ¿verdad? Que aquí tiende la viga a flexarse de esta manera, como estamos mostrando en los apoyos, y en los tramos tiende a flexarse por abajo. Entonces la tracción se da en las fibras inferiores, y para eso se coloca, aquí estoy mostrando los fierros inferiores. El fierro número 4 es un fierro inferior que está en el tramo. En cambio, el fierro 1 es un fierro superior que está en la parte superior y que está absorbiendo o está trabajando con los momentos negativos. El fierro de abajo con los momentos positivos. Y este fierro doblado que vemos aquí tiene una parte abajo y otras partes arriba. Está ayudando en el momento flector positivo al lado de abajo y en el momento flector negativo al lado de arriba. También podemos observar que hay otras piezas de fierro recto, que ya las mencionamos antes, que también están trabajando para el momento flector de arriba. Entonces se combinan ambas cosas para hacer un mejor uso de la sección de acero disponible. Se aplican las normas de diseño, se hacen las reducciones necesarias. Acá en este dibujo debe ser antiguo, los fierros están con ganchos, ¿no es cierto? Hoy en día prácticamente los fierros solamente en sus puntas se doblan para anclar el acero, porque el acero, para que trabaje, tiene que estar anclado en el hormigón. Entonces se utilizan simplemente dobleces en el acero en ángulo recto. Acá a la derecha tenemos una imagen de una viga que tiene las barras rectas y barras dobladas. Curiosamente, aquí vemos que las barras dobladas están amarradas a las barras rectas. Eso normalmente no se hace, ¿no? No sé por qué. Estas barras dobladas tranquilamente podían estar distribuidas en la parte central, ¿verdad? No tenían por qué estar pegadas acá a los fierros laterales. En realidad me parece que ese es un error de la constructivo, pero probablemente debe tener alguna razón, porque no está la otra parte para defenderse, ¿verdad? También vemos los estribos que están amarrados, se amarran en las esquinas, tienen sus ganchos acá para un mejor trabajo. Y bueno, en general se ve la viga bastante correctamente armada, se ve que está apoyada sobre el tablero de fondo, pero se nota que hay una distancia, ¿no es cierto? Entonces, obviamente tienen que haber separadores que nos permitan tener el recubrimiento necesario. Otro detalle que podemos observar acá es que el tablero de fondo tiene un color negro, ¿no es cierto? Seguramente le han pasado aceite encima, algún elemento, alguna sustancia, como para que facilite el desencofrado. Se llaman desencofrantes, ¿no? Para sustancias que mejoran un poco el problema de que la madera se adhiera al hormigón y que tengamos que sacarla a la fuerza, a veces dañando la madera, a veces dañando el hormigón, o ambas cosas.
Bueno, las armaduras en general se las puede armar en banco o se las puede armar en el sitio, ¿no? Pero obviamente en el sitio es más incómodo, pero a veces es inevitable. Por ejemplo, cuando las vigas se cruzan, ¿no es cierto? Acá tenemos, ¿no? Acá se cruzan. Entonces, imagínense si es que tenemos una armadura hecha en banco, la subimos con grúa o a mano, lo que sea, la encajamos dentro de este cajón. ¿Y cómo hacemos con la armadura de este otro cajón? No la vamos a poder encajar porque se van a cruzar en este punto y no se puede meter uno dentro de la otra. Así que generalmente se eligen las vigas más complejas para hacerlas en banco y se las coloca en su lugar. Y luego se arman en sitio las vigas transversales, que sean preferentemente las más sencillas porque el trabajo va a ser en sitio. Por esa razón se hace la elección entre complejidad y simplicidad. Acá tenemos imágenes del hormigonado. El hormigonado de una viga es simple, ¿no es cierto? Se coloca el hormigón por encima, se lo vibra y se lo termina, de modo de que la viga quede moldeada y el hormigón esté ocupando todos los espacios que se deben. Acá podemos observar un hormigón no muy fluido, bastante seco, ¿no es cierto? Eso dificulta un poco el trabajo, pero por otro lado es ideal de que no tenga mucha agua, ¿no es cierto? También podemos observar estas piezas que son los separadores y hasta se pueden ver los clavos, fíjense, se pueden ver los clavos que no están introducidos totalmente, ¿no es cierto? Esto facilita el posterior desarmado. Acá vemos también la armadura de una columna, o sea que este es justamente un apoyo, acá, un apoyo. En la otra imagen ya el hormigón está vaciado, vemos los separadores también aquí, no necesariamente están fijados en los tableros laterales, acá en este caso están fijados en las costillas, ¿no? Cosas curiosas que se pueden encontrar en la internet y en las imágenes. También podemos observar que los travesaños laterales sirven para que los trabajadores caminen sobre ellos. Entonces, lo ideal sería poner tablas encima para facilitar su accionar, su caminar y también disminuir los riesgos, ¿no es cierto? Disminuir los riesgos. Porque caminar de travesaño en travesaño, en cualquier momento uno puede perder el pie y más si está atendiendo a los ajetreos del trabajo. Entonces, en el hormigonado no hay mayor problema, a menos que la viga sea muy alta, en ese caso hay que hacerlo por etapas, ¿no es cierto? Y luego viene el desencofrado. Para el desencofrado primero se sacarán los tableros laterales, pues eso se puede sacar al día siguiente o a los 2 días preferentemente, mejor 48 horas, y quedará el hormigón expuesto, ¿no es cierto? Pero no podemos sacar los encofrados de apoyo de abajo, no podemos sacar los puntales, ¿verdad? Tendrán que permanecer así hasta que se vaya endureciendo el hormigón. Se recomienda dejar por lo menos 14 días, ¿sí? La viga intacta, estamos diciendo, aparte de los tableros laterales que ya se sacaron, pero dejar los puntales por lo menos 14 días y luego de 14 días se puede sacar uno sí y otro no, digamos, si es que tuviéramos urgencia, ¿no? Pero eso de las urgencias en las obras es medio simulada porque son factores que uno no debería considerar mucho, si tiene que comprar más, hacer más puntales, los hace, ¿no? Es mejor eh, tener de más que estar trabajando con restricciones. Supongamos que se tienen que sacar algunos puntales parciales, entonces a los 21 días, si es que no se va a cargar la losa con ninguna otra cosa encima, materiales o alguna otra cosa, entonces a los 21 días se podría retirar todo para trabajos simples, caminar de los obreros y los trabajos subsiguientes que seguramente van a haber. Pero si se va a cargar, etcétera, el ingeniero tiene que prever eso por X motivos, entonces mejor a los 28 días recién se retiran todos los puntales.